¿Cuál es o sea, cómo es tu relación con las fuentes? Empecemos por las bíblicas, digamos. ¿En qué lugar colocás vos, desde tu filosofía, Mario, a los relatos bíblicos? ¿Qué lugar le das? ¿Un lugar metafísico? ¿Un lugar epistemológico? ¿De qué nos hablan las fuentes? ¿Nos hablan de una verdad? ¿Nos hablan de una revelación? ¿Son una simple construcción oral de un pueblo que está revisando todo el tiempo su pasado? Mira, cuando nosotros tomamos la Biblia hay que tener en cuenta que hay demasiados libros y muy diferentes. Por lo tanto, hacer una crítica de fuentes global es casi imposible en la Biblia. Porque tenemos, por ejemplo, todos los primeros capítulos de Génesis muy simbólicos. Y que si no los comprendes dentro de ese simbolismo, es prácticamente imposible entender nada. Si lo haces literal, estás perdido. Por lo tanto, un literalismo de los primeros capítulos de Génesis prácticamente hasta no es una locura. Hay que hacerlo todo simbólico. Ahí entra mucho los componentes de herramientas filosóficas con las cuales puedas trabajar el texto de Génesis. Después tenés el texto duro, la Torá, la legislación, que pertenece a un estadio de organización nacional. Entonces aquí ya tenés dos elementos. Una época simbólica, podríamos llamar la prehistoria judía, para llamarlo de algún modo, que es ese Génesis y ese relato de la transgresión y el relato de la construcción universal. Ahí habríamos que tratarlo con lo simbólico. En una otra sección habría que tratar de lo jurídico, porque toda la estructura de la Torá es organización de elementos de higiene, de elementos que van estructurando un pueblo. Había que estructurar un pueblo que no existía. Y dice la propia tradición judía, esto lo cita Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, que con el pueblo de Israel salió la masa mezclada, los miles de no judíos que estaban por ahí. Por lo tanto, claro, decir los judíos salimos de Egipto, y yo muchas veces me río, los judíos y otros que se nos unieron, que se nos sumaron al camino. Esa era lo que se llama en la tradición la masa mezclada. Claro, vos tenés judíos, la masa mezclada, todo esto había que organizarlo. Por tanto, tenés una serie de libros, que son los 4 de Moshe, sacando el primero que es Bereshit, donde tenés organización jurídica. Organización jurídico-religiosa, para llamarlo de alguna manera, porque tenés que también establecer las cortes de juicio, los 70 miembros que van a ayudar a Moshe, bueno, toda una serie de estructuras. Sí. Y después tenés... Después tenés Nevi'im, después tenés profetas. Ahí ya tenés una interpretación de la historia. Entonces ahí entras en otro mundo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado cuando leemos el Tanaj, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué parte? 3 libros en uno. 3 libros en uno básicos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el libro de Job. Sí. Y también me gusta mucho el libro de Jonás. Sí. Son libros profundamente filosóficos. Sí. Ahí hay un contenido de filosofía judía radical brutal. Brutal. En Job, por ejemplo, el tema de la muerte es un tema que es central en Job, ¿no? El tema de la desesperación, de la comprensión del mal. Ahí tenés toda la filosofía de la comprensión del mal en Job, ¿no? Después tenés en Jonás la problemática de libre albedrío y predeterminación. ¿Yo estoy para una misión en mi vida o yo soy libre? ¿Yo dónde estoy? Jonás es genial, el tipo se escapa, vuelve, tiene una serie de problemas filosóficos profundos, Jonás, maravilloso. Entonces, claro, ahí sí ya tenés 2 libros que los sacaría del contexto profético, porque la gran mayoría de los profetas hace una denuncia de justicia social. Esa sería la línea. Porque fíjate que cuando uno toma alguna parte, si vos tomás Job, Jonás y la primera parte simbólica de Génesis, sos un filósofo judío. Por eso a mí me gustan estas partes. Si tomás la parte dura de la Torá, sos un rabino alágico que lo único que está pensando es cómo va a aplicar. Por eso muchos rabinos ortodoxos de Israel me dijeron: ¿usted quiere dormir bien? Sí, lea el Levítico. En el segundo capítulo se durmieron. Genial. Un rabino ortodoxo me definió así Levítico, me encantó. ¿Usted quiere dormir bien? Sí. ¿Usted toma pastillas? No. Pero si llegaría a tomar, coja Levítico. En 3 capítulos se durmió. Y después, lo que fue el movimiento de Marshall Mayer, Heschel, la justicia social, profetas. Entonces, claro, ¿cómo definís el judaísmo? Solo basado en las fuentes. Si tomás mucho profetas, sos un tipo de la justicia social, Jeremías, la acción política. Sí, entras como por distintos lados. Terminás, no sé, como ver, cuando terminás en política porque querés cambiar el mundo, porque te metiste en profetas. Ahí tenés Heschel, Marshall Mayer. Después te metés en Levítico y te metés en la parte dura, terminás con la jurisprudencia rabínica. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Qué se puede, qué no se puede? Y por algo a los filósofos nos gusta el Bereshit. Nos encanta el Bereshit, nos encanta Jonás, nos encanta Job, y con las partes duras nos peleamos, porque nosotros lo que hacemos es no entender a los abogados, en el fondo, porque todos los que toman Levítico son abogados, son tipos que dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
hablando de eso, ¿qué pensás de un judaísmo, te tiro así un concepto, de un judaísmo post-alágico? Yo pienso que la halajá en sí misma está estratificada, malinterpretada. Entonces, yo creo que lo posalágico tendría que volver a crear una nueva halajá. Halajá es el camino. Entonces, cuando estamos hablando del camino, es todo lo que pasa dentro del camino. Entonces, lo que sucedió en el camino es que pusieron muchas murallas en el camino. Entonces, parecería que el camino está cerrado. Entonces, perdóname, es genial eso, porque la gente olvida que halajá tiene que ver con camino y que el camino es un camino abierto que se va construyendo. Este es el problema. Es más, en la Kabbalah hablamos del netiv, el netiv en hebreo, no es el camino, sino es tu sendero personal dentro del camino. Es un poco más complejo, porque vos tenés el camino y además tu sendero personal. Cuando estás hablando del netiv, de tu sendero personal, es lo subjetivo que hay dentro del camino, ¿no? Y cuánto subjetivo hay en las interpretaciones rabínicas también, que te abren los caminos más que el camino. Yo el tema del camino no podríamos hablar del camino, menos con rabinos que están debatiendo todo el tiempo la Torá. ¿Cuál es el camino? El camino es lo que los judíos en algún momento de la historia dijimos, este es el camino, pero en esa generación. La próxima. Lo que ha pasado, yo creo, con la halajá es una petrificación, yo así la llamo en una de mis obras, en la matriz intelectual del judaísmo, donde los que han creído lo que es la halajá es dogmatizar la halajá. Dogmatizaron la halajá, la dejaron sin evolución. Esa falta de evolución de la halajá creo que se está pegando contra la modernidad, porque ahora viene la manipulación genética, viene el móvil, viene la BlackBerry. Acá tiene que haber otra halajá. Es más, Facebook podría ser un minyan virtual, que 10 personas estén rezando y orando de manera virtual juntas, que no se necesite físicamente. Los cambios de la modernidad tendrán que crear cambios en la halajá. Lo que está pasando es que se está utilizando la halajá como grupo cerrado frente a la modernidad. Aquí está el problema. Se está utilizando algo que fue evolutivo en un momento de la historia judía para encerrarlo dentro de su eje, y por lo tanto, encerrado dentro de su eje, todos los que estamos dando vuelta, estamos adscribiéndole a la halajá un término. A mí, por ejemplo, me dicen muchas veces, él es un Baal Teshuvá, un retornante. ¿Retornó a qué? ¿Retornó a qué? No entiendo qué retornó. ¿Se ortodoxizó? ¿Se hizo ortodoxo y por eso retornó? Yo creo que no se necesita ser ortodoxo para retornar. Quizás una persona que deje la ortodoxia también retorne al judaísmo. Entonces, ¿quién está marcando un concepto objetivo del judaísmo? Y el problema es si ese concepto objetivo del judaísmo se lo estás adscribiendo tú desde fuera a esa institución o a esa interpretación halágica. La problemática es cuando nosotros decimos la halajá es lo petrificado y todo lo demás. La cuestión del posjudaísmo podría aparecer en la medida en que esa halajá ya no da respuesta. Pero en la medida en que la halajá dé respuesta, el posjudaísmo forzaría que la halajá vuelva a tener un sentido como el sentido que tuvo. ¿Me comprendes? Entonces ahí estaríamos hablando de otro tipo de halajá. ¿De qué camino estamos hablando?